Sí. Bien, buenas tardes. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el determinismo del trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Que cuando más o menos el embarazo ya llega a término, entre las 38 hasta, hasta, pero con interrogantes, 42 semanas, que a veces es muy peligroso que llegue la paciente. 40 se llama pinar cumplido, 41 ya es de riesgo, 42 a veces el bebé puede fallecer dentro de la matriz, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega más o menos el embarazo a término, pasadas las 38 semanas, lo ideal es que inicie el trabajo de parto en forma espontánea, y para lo cual nosotros tenemos que ver el inicio del trabajo de parto es debido, uno, a la madurez fetal, o sea, desde todo punto de vista, crecimiento, desarrollo y maduración pulmonar. Entonces está determinado, hay madurez fetal, entonces indica el bebé, yo que hago aquí adentro, ya no hay medio, ya no son condiciones favorables, tengo que salir. Entonces en él va a haber una serie de acontecimientos de origen, de causa hormonal que van a iniciar el trabajo de parto. Otro es, digamos, otra teoría es la teoría mecánica, el útero. El útero sufre una distensión, hemos dicho que 24 veces, entonces va a llegar a 34 a 36 centímetros de altura del fondo uterino, ¿no es cierto? Entonces, como cualquier órgano, su capacidad de distensión es hasta cierto grado. Entonces, ¿qué pasa? El útero también, la parte mecánica dice, bueno, ya no puede distenderse más e inician las contracciones. Luego está la teoría hormonal, que es netamente la placenta. La placenta sacaba en gran cantidad HCG, progesterona, ¿no es cierto?, que son privativas del embarazo, que cubren el embarazo, protegen el embarazo, pero cuando ya la placenta llega ya a su madurez total, ya viene procesos de envejecimiento, entonces ya no va a haber HCG en cantidad adecuada, la progesterona también disminuye la cantidad y va a aumentar los estrógenos. La testosterona va a seguir igualito. Entonces los estrógenos entonces van a causar contracción uterina, ¿no es cierto? Otras hormonas más, no siempre es esto, también están las prostaglandinas. Entonces el útero tiene gran cantidad en la grasa, tiene prostaglandinas. Entonces ellos también, entonces, van a contribuir. Como ya no hay la progesterona y además la placenta bloquea la oxitocina, ¿no ve? Con la enzima oxitocinasa. Entonces ya no va a haber oxitocinasa, entonces la oxitocina va a producir contracciones uterinas, contracciones alfa, ¿no es cierto? Hemos dicho los estrógenos también contracciones, van a los receptores contracción uterina y luego las prostaglandinas. Entonces, la teoría hormonal está dada por la presencia de oxitocina, estrógenos y prostaglandinas, que su órgano blanco va a ser el útero y las mamas. En el útero, contracción uterina. Hay receptores alfa que producen contracción y receptores beta que producen relajación, ¿no es cierto? Bien, entonces, pero, ¿cómo vamos a explicar? Existen 14 teorías que tratan de explicar todos estos acontecimientos. Entonces, son 14 teorías para es el Lenovo comprado en 2000.
Bien, entonces hemos puesto el adagio de que como es el fruto cae del árbol cuando está maduro. Si yo a la fuerza lo arranco, esa fruta no sirve. Voy a tener que hacer algunos procesos para que madure y después recién, digamos, poder consumir, ¿no es cierto? Si lo saco después, prácticamente pueden imaginarse, entonces la fruta se va a dañar. Entonces, de por sí a veces, entonces el fruto cae del árbol cuando está maduro. A veces no es necesario, digamos, ir a arrancarlo. Cuando está la naranja o la mandarina, lo único que hacen es, digamos, al árbol lo hacen unos movimientos y automáticamente caen los frutos. Eso es igual lo que ocurre entonces encima de 38 semanas, pero a veces también nosotros entramos en cesáreas programadas de 38 semanas y a veces el pulmón del bebé no está todavía maduro, entran a la incubadora. Entonces tratar siempre de que la primeriza va a llegar hasta el último día, las 40 semanas, entonces va a iniciar. Se puede esperar hasta las 41 semanas. 42 esperar es mucho riesgo. Esta mañana interné a una paciente con muchos problemas, 31 años de edad, primigesta, y encontré el sufrimiento fetal con 120 latidos por minuto, a pesar que lo normal es 120 a 160, pero 120 encontró. Y le he internado para programarle para mañana una cesárea, ¿no? Entonces, previo control de cómo estarán sus latidos. Entonces yo le dije, podemos esperar una semana, pero sin responsabilidad, porque si pasa una semana, por ahí, igual también cuando existe óbito fetal, que es decir, óbito que ha fallecido dentro del vientre, hay causas maternas, fetales y ovulares, ¿no ve? Maternas, la mamá algo tiene, por ahí tiene presión alta. Fetales, un sufrimiento fetal, digamos, por alguna situación, mala alimentación, y ovulares, la placenta, por ahí la placenta ya se ha envejecido algo, o la paciente es diabética, entonces miren, se muere el bebé por esperar. Todos los niños son deseados, pero a veces da la coincidencia de que una paciente de 31 años, primigesta, con muchos problemas y que algo pasa, entonces se dan cuenta. Bueno, pero si no ocurre eso, entonces en forma espontánea, entonces va a iniciar el trabajo de parto. Hemos hablado de la teoría hormonal, que la placenta ya no va a sacar gran cantidad de HCG, ni tampoco progesterona, progestación. Entonces los estrógenos van a subir y los estrógenos van a producir contracción uterina. Si me van siguiendo, vamos a tratar de que la teoría número 1, en la teoría fetal, o sea, del producto, él también entonces dice, ya estoy maduro. Entonces es el hipotálamo, hipotálamo, ¿no es cierto?, que detecta que la placenta ya está disminuyendo en su función, ya no va a sacar gran cantidad de, ¿qué se llama?, hormona, la HCG, ya no va a sacar, ¿no ve?, la hormona ¿cómo es? Gonadotrofina coriónica humana, que es la HG, gonadotrofina coriónica humana, que tiene fracción alfa y la beta. Entonces, yo no les he hablado nada de, digamos, cuántas unidades tiene digamos, en el embarazo, en el parto, la primera semana del embarazo, etcétera, ¿no? ¿Cuántos en un embarazo molar, por ejemplo? Porque la mola es la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales de la placenta, ¿no es cierto? Entonces no va a haber huevo, pero va a estar gran cantidad de gonadotrofina coriónica humana. Entonces, este hipotálamo en la primera teoría, entonces, detecta la madurez fetal y a la vez detecta la placenta ya madura que ya no está sacando progesterona ni gonadotrofina. La segunda teoría es de que este hipotálamo, entonces, por el puente porta, va a liberar hormonas tropas. ¿Qué quiere decir si armamos de hormonas tropas? Generalmente vamos a ver que va a ir las hormonas tropas,
la ACTH, la hormona del crecimiento, la T3, T4, la hormona estimulante de la tiroides, va a ir a la hipófisis anterior. Hipófisis anterior. Ya. Hipófisis anterior. Entonces, aquí sería entonces la hipófisis anterior y a la hipófisis posterior. ¿No es cierto? Bien. La pars anterior está inmediatamente actúa ya con liberación netamente de las hormonas, o sea que va a ser netamente va a haber una simbiosis con la función del hipotálamo, con las hormonas tropas, e inmediatamente entonces va a liberar y que actúe la ACTH, la hormona del crecimiento, la T3, la T4 y la hormona estimulante de la tiroides. Y también va a estar aumentado la prolactina. La teoría número 4 trata de explicar que esta ACTH va a actuar directamente sobre la glándula suprarrenal del producto, ¿ya? Y que generalmente en esta glándula suprarrenal va a haber gran secreción de cortisol. Gran cantidad de cortisol. Y este cortisol va a entrar en competencia con la progesterona y con los estrógenos. A su vez también que va a haber gran secreción, ya sea desde la hipófisis anterior y de la glándula suprarrenal, de la prolactina. O sea que ya en ese momento está iniciando ya la futura formación de leche. Usted sabe muy bien que primerito solamente hay calostro. Entre el segundo y tercer día ya va a haber leche, ¿no es cierto? No va a tener al nacimiento leche, por eso a veces la primigesta hay que educarla. No tengo leche, nada. ¿No? Claro, no va a haber leche porque, miren, cuando esté queriendo iniciar el trabajo de parto, ya se está alistando. Va a haber la tercera fase de maduración de las mamas. El primer trimestre, generalmente, en el primer trimestre, hemos hablado en las primeras clases, en el primer trimestre, ¿qué pasa con la mama? Va a aumentar el número de lobulillos y las ramificaciones de los canalículos. Si ustedes se pueden dar cuenta, el cáncer de mama es netamente, su clasificación es anatómica. Hay un cáncer entonces de la glándula mamaria que se llaman de los acinos glandulares, ¿no es cierto? Es el cáncer netamente lobulillar, los lóbulos, y el otro es el cáncer de los conductos, o sea, el conductual o el ductal, se dan cuenta, entonces es anatomía netamente, o el cáncer es de la glándula mamaria o de sus conductos. Entonces ya va alistando, la segunda semana, el segundo trimestre, ya existe entonces, por esos epitelios de los conductos y de las glándulas mamarias, que se han hipertrofiado, ya han aumentado el número, etcétera, entonces se llena gran cantidad de grasa. Y en el tercer trimestre, gracias a la acción de estas hormonas que estamos hablando, entonces va a haber la secreción de calostro. Y después va a haber la formación de la leche. Entonces, aquí estamos 1, 2, este sería el 3, este sería el 4, ¿no es cierto? Hemos llegado ya a la ACTH, a la glándula suprarrenal. Entonces hay una competición franca
entre el cortisol. No nos olvidemos que la glándula suprarrenal tiene dos partes, una que es los glucocorticoides y la otra parte son los mineralocorticoides. En los glucocorticoides están netamente los corticoides y el cortisol, o sea, la grasa, colesterol y hormonas, ya sea estrógenos y progesterona. Pero más fácil se convierte en estrógenos que en progesterona, pero la placenta lo va a convertir. Pero cuando ya no hay, entonces imagínense si la paciente tiene hiperestrogenismo, no tiene los dos ciclos bifásicos, no ve primero estrógeno, luego progesterona, no tiene solamente estrogénicos, entonces esa paciente va a estar presa de la acción de los estrógenos y puede haber cáncer de mama y cáncer de útero, no de cuello uterino, de útero, ¿se dan cuenta? O cáncer de ovario. El hiperestrogenismo va a causar. Paciente tiene mucha grasa, mucho colesterol, mucho estrógeno y casi seguro es un cáncer, ¿no es cierto? Bien. Estamos entonces en la teoría número 4, entonces netamente que ahí termina la hipófisis, digamos, anterior, dando prolactina y dando que este cortisol generalmente va a sacar gran cantidad de estrógenos. El cortisol se va a degradar y va a dar gran cantidad de estrógenos. Y el estrógeno, aquí podemos poner el útero, ahí está el útero, y aquí arriba puede estar la placenta, ¿no es cierto? Ahí está. El estrógeno, ¿qué va a hacer? Va a producir contracción uterina. La teoría número 5, el cortisol fetal entonces va a sacar estrógenos y los estrógenos van a bloquear a la progesterona. La teoría número 5, entonces, gran cantidad de estrógeno, de cortisol, entonces se va a degradar netamente a estrógenos y decimos que hay tipos de estrógenos. Uno es la estrona, otro es el estriol y otro es el 17 beta estradiol. ¿Cuál es el más importante en la mujer? El 17 beta estradiol, porque estrona y estriol no tienen mucha actividad sobre el útero, ¿ya? Pero sí, el 17 beta estradiol es el que hace impacto sobre los senos y sobre el útero y sobre los ovarios. La teoría número 6, este mismo cortisol no va a sacar directamente estrógeno, sino va a haber una molécula que es la DEA, dihidroandrosterona, dihidroandrosterona. Entonces, esta a su vez también va a sacar gran cantidad de estrógenos. Ya, entonces, el cortisol se convierte en dihidroandrosterona y que generalmente entonces nos va a dar los 3 estrógenos, pero el más importante es el 17 beta estradiol. La teoría número 6, entonces ahí está la teoría número 6, es la dihidroandrosterona, que es resultado del cortisol y nos saca también estrógenos. La teoría número 7 corresponde a la hipófisis posterior del producto, del bebé. No nos olvidemos que en la hipófisis posterior están los núcleos supraóptico y paraventricular. Y van a sacar dos hormonas, uno la oxitocina y otra la vasopresina, o sea, la hormona antidiurética. Y generalmente va a salir por su riñón del producto, el riñón, y va a ir directamente a la orina. Y la orina va a estar en el líquido amniótico. Y la oxitocina entonces va a actuar directamente sobre el útero produciendo contracción uterina.
¿no es cierto? La teoría número 7, entonces, pertenece a la hipófisis posterior, el núcleo supraóptico y paraventricular, que secretan oxitocina y vasopresina. Todo el embarazo hay oxitocina, pero la placenta produce oxitocinasa que no actúa produciendo contracción. Pero como la placenta ya está envejecida, ya no va a sacar oxitocinasa. Entonces la oxitocina va a salir libre y va a llegar por el orín del bebé al líquido amniótico lleno de oxitocina. Es como una inducción y va a irritar al útero produciendo contracción. Como se dan cuenta, aquí ya están las dos hormonas, ya están los estrógenos y está la oxitocina. La teoría número 8 es doble. Uno está netamente a nivel del útero. En el útero, entre sus tres capas, digamos serosa, miometrio, endometrio, existe gran cantidad de grasa. Y para que entiendan esto, ustedes ya deben conocer, hay 3 o 4 tipos de grasa. La grasa magra, la grasa negra. Entonces, esta grasa generalmente está representada por el ácido araquidónico, que luego se convierte en prostaglandinas, gran cantidad de prostaglandinas. Y las prostaglandinas, uno es la F2 alfa y la E1 y la E2. ¿Qué actividad tienen? Sobre el útero producen contracción uterina, ¿no es cierto? Entonces ahí está aquí está la teoría oxitocina, aquí están los estrógenos y aquí están las prostaglandinas de lo que hemos hablado. Entonces la teoría número 8, netamente, entonces en el miometrio, entre el miometrio, la serosa y el endometrio hay gran cantidad de grasa. Esa grasa se denomina el ácido araquidónico, que luego va a sintetizar gran cantidad de prostaglandinas. Y las prostaglandinas en ginecología obstetricia se denominan la F2 alfa, la E1 y la E2. La E2, por ejemplo, es el Cytotex, que sirve para producir abortos, ¿no es cierto? Muy bien. Otros pueden estimular, o sea, pueden inducir trabajo de parto con oxitocina, con estrógenos o con prostaglandinas. Pero la prostaglandina se utiliza solamente cuando el bebé tiene una malformación congénita, o sea, los pacientes, esos niños que son con anencefalia. Como no hay cerebro, no va a haber oxitocina, no va a tener hipófisis posterior. Entonces, en esos casos, entonces solamente se usa. Pero ahora ya están utilizando con productos vivos para inducir. La tableta de Cytotec viene de 200 microgramos y se pone cuarta tableta. Pero ojo, la oxitocina produce contracción y relajación. Los estrógenos solamente contracción uterina. Las prostaglandinas solamente contracción uterina. O sea, no va a haber contracción y relajación y el bebé puede morir. Entonces, no está todavía aprobado el uso. Bueno, ahora nuestros alumnos que son residentes, ahora hecho los especialistas, no, dice, tengo experiencia, como ellos trabajaron más de 10 años, ya están utilizando para hacer, ya hacen desgracias, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Tanta contracción puede romper el útero y el bebé puede morir adentro, ¿no es cierto? No hay que utilizar, no hay que ser tan, en la medicina no tenemos que ser tan aventureros. Yo de 30 años no me animo de hacer una inducción con prostaglandina porque está prohibido. Máximo cuando hago una inducción le hago pues oxitocina o bien primero estrógeno. Los estrógenos van a sensibilizar a los receptores para la oxitocina. ¿Se dan cuenta? También le puedo dar estrógenos, va a sensibilizar, al día siguiente le hago un goteo de oxitocina y puede ir una inducción del trabajo de parto. Pero la prostaglandina no. Bien, la teoría número, estamos ahorita en la teoría número 8, la teoría número 9. Ya, la teoría número 9 indica que más o menos hay un momento, la teoría número 9, ya corresponde a la teoría materna, donde también su hipotálamo detecta que ha disminuido la cantidad de progesterona, ha disminuido la cantidad de HCG, o sea, de gonadotrofina, y ha detectado que hay un aumento de los estrógenos y hay un aumento de las prostaglandinas.
¿Qué hace entonces? Automáticamente también ella va a liberar hormonas tropas a la, digamos, a la hipófisis anterior y a la hipófisis posterior. La hipófisis anterior, entonces también la mamá tiene ACTH, también tiene hormona de crecimiento, tiene también hormona estimulante de la tiroides T3 y T4. La hipófisis anterior, entonces, hormonas, también, ella también tiene glándula suprarrenal. En ahí también, entonces, va a haber gran cantidad de cortisol, ¿no es cierto? Aquí es la teoría número 9, aquí sería la teoría número 10. Igualito como en el producto, entonces la glándula suprarrenal va a haber una competición porque hay gran cantidad de cortisol, los glucocorticoides. Y entonces eso también se van a convertir violentamente en estrógenos. Saca la placenta estrógenos y también saca la glándula suprarrenal de la mamá estrógenos. Y los estrógenos, ¿qué van a hacer? Van a producir contracción uterina. La teoría número 11, hipófisis posterior. Igual la mamá también tiene en la hipófisis, ¿no?, los núcleos supraóptico y paraventricular. Va a sacar gran cantidad de oxitocina y también de vasopresina. Esta vasopresina por sangre también va a ir directamente y va a producir contracción uterina. ¿No es cierto? Entonces, esta sería la teoría número 11. La teoría número 12, igual también en su útero también hay gran cantidad de ácido araquidónico y va a haber también prostaglandinas. Ahora, no solamente en este caso, no estoy refiriéndome solamente al útero, pero no siempre está en el útero las prostaglandinas, está en todo el cuerpo, en muchas hormonas, en muchos músculos, en el intestino hay gran cantidad. Entonces, las prostaglandinas, especialmente la F2 alfa y la E1 y la E2, producen contracción uterina. Entonces, miren, entonces aquí está estrógenos, aquí está oxitocina y aquí están prostaglandinas. La teoría número 13 llamamos el Fergusón. La mujer mucho se estimula el fondo del útero, se fricciona. A veces dice, para que no me salga estrías voy a utilizar ciertas cremas, porque le escuece o le duele, entonces se fricciona. Entonces, todo lo que friccionamos el fondo del útero, entonces es un Fergusón, el Fergusón 1. Entonces, le hacemos un buen masaje del fondo del útero y al día siguiente inicia la contracción uterina. ¿Por qué? ¿Cómo es este mecanismo? Al hacer la fricción o el masaje del fondo del útero, va a haber una vía aferente al hipotálamo, a la hipófisis posterior, y la hipófisis posterior va a producir gran cantidad de oxitocina y por vía eferente efectiva va a producir contracción uterina. Miren, ¿no ve? El masaje del fondo del útero va a crear una vía aferente que va a ir este estímulo nervioso, va a ir al hipotálamo, a la hipófisis posterior, y la hipófisis posterior va a liberar gran cantidad de oxitocina y vasopresina y va a ir por sangre y va a producir contracción uterina. Es un método de inducción del trabajo de parto. Inducir, voy a provocar el trabajo de parto en forma artificial, pero esto es netamente ya cuando nosotros, digamos, viene, digamos, en 38, 39, hacemos maniobras, las maniobras de Leopoldo, quiero saber siempre cómo es la ubicación, hago, entonces, al día siguiente puede iniciar el trabajo de parto. Pues cuando está de 30 semanas, preferibles las maniobras hacerlas muy superficialmente, porque si hacemos un masaje el fondo del útero, estamos haciendo un Fergusón. Y la teoría número 14 es el tacto vaginal, o sea, el Fergusón 2.
le hago un tacto vaginal, por más de que sea el tacto bien delicado, voy a causar dolor. Va a haber una vía aferente igualito hasta la hipófisis, hipotálamo posterior, gran cantidad de oxitocina y va a iniciar el trabajo de parto. Uno de los métodos de inducción del trabajo, hay métodos directos e indirectos. Los directos es el tacto vaginal, es dilatar el cuello del útero con el dedo, aplicar bujías, aplicar sondas, son métodos de inducción. Si es menos de 3 semanas, son métodos de aborto. Antes no había Citotec, entonces, ¿quién quería abortar? Iban de un enfermero y le ponía, o a unas enfermeras, y le ponían una sonda vesical al útero, al cuello del útero ahí adentro, le metían en cierto momento y le decían, cuando moje, te vas a retirar, y se producía el aborto. Claro, ¿por qué mojaba? Pues se rompía la bolsa. Además, el útero se da cuenta de que hay un cuerpo extraño, empiezan contracciones, se rompe la bolsa y lo van el embarazo y abortan. Si es un aborto completo, tranquilo. Si es un aborto incompleto, llega chorreando con una hemorragia terrible al hospital. Y a veces aborta todo, se queda un pedazo, se infecta y dice, van al enfermero, no te preocupes, va a calmar la hemorragia. Sigue avanzando, una infección, una sepsis, una miometritis, endomiometritis y muerte de la paciente por sepsis. Bien, entonces miren, entonces son las 14 teorías que tratan de explicar el inicio de parto en forma espontánea. No se olviden, teoría fetal, la teoría materna, la teoría del útero, la teoría hormonal de la placenta. A ver, no sé si habrán podido entender, a ver, quisiera escuchar en qué lugar más o menos nos hemos trancado, quisiera escucharles a ver si me han seguido, a ver, puedo aclararles algo, son las 14 teorías. Unas desaparecen y otras aparecen. A ver, les escucho, jóvenes. No hay. O estás grabando, entonces no están pasando clase. A ver, quisiera escuchar un valiente o una valiente, una guerrera. A ver, quisiera. Entonces, ¿está entendido? He hecho una pregunta de examen. No me dirán que van a colocar las 14 teorías, pero pueden simplificarle, ¿no es cierto? Teoría fetal, materna y hormonal, ¿no? La placenta. De todas maneras, a ver, haremos un repaso. La teoría fetal se inicia cuando el hipotálamo fetal detecta que está de término, él ya ha crecido, y además detecta que la placenta ya no está sacando HCG ni progesterona. Entonces va a iniciar en liberar hormonas tropas a la hipófisis. No, la teoría va a liberar a la hipófisis anterior y a la hipófisis posterior. ¿Y cuáles son esas hormonas tropas? La adrenocorticotropina, o sea, la ACTH, la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la T3 y la T4. Estas a su vez, entonces cuando llegan a la hipófisis, actúan generalmente con estas hormonas tropas sobre la glándula suprarrenal del producto. En la glándula suprarrenal del producto generalmente hay dos partes, una parte que sintetiza glucocorticoides, ahí está el cortisol, y los mineralocorticoides. Y generalmente ahí va a haber las reacciones enzimáticas donde va a haber gran liberación de estrógenos. Este estrógeno va a competir con la progesterona y a su vez también va a liberar gran cantidad de lo que nosotros llamamos una hormona que se llama la dehidroandrosterona, que también va a sacar también gran cantidad de estrógenos. De los estrógenos también va a venir la síntesis de prolactina,
por la glándula suprarrenal. Los tres estrógenos, estrona, estriol y el 17-beta estradiol. ¿Cuál es el más importante en ginecología de los humanos? El 17-beta estradiol. Se conjunciona entre el 5 y el 6 la teoría con la dihidroandrosterona, que generalmente está en la glándula suprarrenal, y esta va a liberar con mayor cantidad y con mayor fuerza los estrógenos. Los estrógenos van a producir contracción uterina, va a actuar sobre los receptores alfa que producen contracción uterina. La teoría número 7 es la hipófisis del producto. Cuando está maduro, tiene los núcleos supraóptico y paraventricular, y estos en forma constante están liberando dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina produce contracción uterina y relajación uterina, pero también tiene una poca actividad antidiurética, mientras que la vasopresina tiene más actividad antidiurética y muy poca acción de contracción del útero, de oxitocina. ¿No es cierto? Esta oxitocina y vasopresina van a ir al riñón y por la orina va a salir al líquido amniótico. El líquido amniótico va a estar con gran cantidad de oxitocina y poca cantidad de vasopresina y va a actuar sobre el útero, produciendo contracción uterina, la forma de iniciar el trabajo de parto. La teoría número 8, basta que exista contracción uterina, miren, escuchen, en el medio de la serosa, miometrio y endometrio hay grasa. ¿Y por qué se produce grasa? Porque hay actividad uterina, un fenómeno activo. No será trabajo de parto, pero ya hay contracciones uterinas y va a hacer de que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas. Y dentro de las prostaglandinas tenemos en ginecología obstetricia la F2-alfa, la E1 y la E2. ¿Qué acción tienen? Contracción uterina sostenida. Los estrógenos producen contracción uterina sostenida. La oxitocina produce contracción uterina y relajación uterina. Por eso mejor hacemos la inducción con oxitocina, porque simula, porque cuando hay inicio de trabajo de parto hay contracción y relajación. O sea, 3 contracciones en 10 minutos, o sea, hay contracción y relajación. Entonces el bebé puede respirar, ¿no es cierto? Porque si va a haber contracción uterina sostenida, el bebé se va a asfixiar. Las contracciones van a ser una tras otra. Entonces es mal utilizar estrógenos y las prostaglandinas. Por eso las prostaglandinas, el Cytotec, todavía no se está utilizando con producto vivo. Pero otros son avesados y le ponen cuarta tableta, media tableta. Claro, para el aborto le hacen tomar uno y uno le ponen en el cuello. Y esperamos, algunos tienen suerte, eliminan un aborto completo, hasta su alma más, ¿no es cierto? Otras no actúa nada, y en otras producen un aborto incompleto, van chorreando con unas hemorragias de 10 semanas, van chorreando al hospital. Si no llegan a tiempo, mueren por shock, ¿no es cierto? Entonces la teoría número 8, entonces las prostaglandinas. La teoría número 9 ya es la teoría materna, entonces igual también su hipotálamo también detecta que la placenta ya está fallando, ya no hay progesterona ni cantidad de gonadotrofina. Hay progesterona, pero en mínima cantidad. Hay también gonadotrofina, pero en pequeña, pero aumentan los estrógenos y aumentan las prostaglandinas. La teoría número 11 es de ella, que generalmente 9, 10. La teoría número 10 es igualito netamente, entonces, que va a ir con hormonas tropas de la hipófisis anterior, ACTH, hormona de crecimiento, relaxina, toda la glándula suprarrenal, y esta glándula suprarrenal de la mamá va a sacar gran cantidad de cortisol, y este cortisol se va a convertir en estrógenos. Y los estrógenos entonces hay entonces parte fetal y parte materna, los estrógenos son en gran cantidad, entonces gran estímulo para iniciar el trabajo de parto, y arranca el trabajo de parto. Luego la teoría número 11 es la hipófisis posterior. Va a liberar de los núcleos supraóptico paraventricular oxitocina y la hormona antidiurética llamada la vasopresina. Esta entonces va a ir por sangre y como la placenta ya no produce oxitocinasa, entre la oxitocina va a ser blanco y va a producir contracción y relajación uterina.
La teoría número 2 igual pertenece también a las prostaglandinas. Tantas contracciones, entonces no solamente es de la grasa del útero, también netamente hay en otros territorios. Entonces van a aumentar las prostaglandinas, la F2 alfa, la E1 y la 2, y que va a producir contracción uterina. La teoría número 13, el masaje del fondo del útero. Va a haber una vía aferente que va a ir, es reflejo. Va a tener, ¿qué es lo que pasa? Va a tener ese momento digamos, del masaje, la paciente va a tener como una especie de un escalofrío. Va a ir entonces al hipotálamo, hipófisis posterior, y va a liberar gran cantidad de oxitocina y va a producir contracción uterina. Entonces no es bueno hacer masaje uterino, ni en el embarazo, ni en el, digamos, cuando está iniciando trabajo. Después va a caer una gran cantidad que puede, en vez de ser beneficioso, puede producir una policistosis, o sea, más de 5 contracciones en 10 minutos. Igualito, le hacemos un tacto vaginal, entonces el Ferguson 2, le hago un tacto vaginal, es un método de inducción del parto. Por eso cuando está de 30 semanas no hay que hacerle tacto vaginal. Ahora, si es bolsa rota, bueno, pues bueno, ya se perdió el embarazo, pero si está con un mes de parto prematuro, le hacen un tacto, aunque sea bien delicado, al día siguiente o a los 2 días, trabajo de parto y lo hemos perdido al bebé. ¿Cuándo hacemos el tacto vaginal? Cuando ya está con trabajo de parto. La mujer va a poder tolerar el tacto vaginal. Si no está en trabajo de parto, le hago un tacto, se va a ir dolorida y le estoy haciendo una inducción con el Ferguson 2. Esas son las 14 teorías que tratan de explicar el inicio de parto en forma espontánea. Si juntamos todos ellos, hay una teoría fetal, hay una teoría materna, hay una teoría uterina y hay una teoría de la placenta. No se olviden, oxitocina, estrógenos y prostaglandinas. Si quiero hacer uteroinhibición, o sea, frenar el inicio del trabajo de parto, porque cuando inicia el trabajo de parto no hay medicamento que lo pare el trabajo de parto. Pero si yo quiero evitar que inicie el trabajo, entonces voy a hacer uteroinhibición, voy a bloquear los estrógenos, voy a bloquear las prostaglandinas, le voy a dar un antiprostaglandina que es la indometacina, y le voy a dar progesterona para bloquear los estrógenos. ¿No es cierto? Sin eso juega. Estrógenos, progesterona y prostaglandina. Ahí tengo que bloquear eso. Y si quiero inducir, uno de los tres, pero mejor si es de término y mejor si es oxitocina. Día anterior le puedo poner estrógenos, al día siguiente le goteo con oxitocina. Prostaglandinas no, porque pueden producir cualquier accidente. ¿Qué tal? Muere el bebé o bien rompen el útero. Entonces no hay que utilizar. Bien, es digamos, un temite un poquito corto. Para no desaprovechar, entonces ahora podemos avanzar. Ya sabemos cómo vencer el trabajo de parto. Podemos avanzar la mecánica del trabajo de parto. Doctor, ¿Sí? doctor, buenas noches, mil disculpas. Para inducir el parto, ¿cuánto de oxitocina se le debe de administrar a la paciente? Ya, es un tema que cuando llevemos en la segunda parte es inducción. Pero tienes que saber cuánto es la oxitocinemia normal de la mujer. Es de 3 a 5 miliunidades internacionales. 3 a 5 miliunidades internacionales. La ampolla de oxitocina viene de 5 unidades internacionales y de 10 unidades internacionales. Si yo quiero hacer una inducción, tengo que llegar a una dosis de 3 a 5 miliunidades internacionales. Si esto, digamos, 500, digamos, 5 unidades se voy a poner en 500 ml de dextrosa. Y si son 10, voy a colocar en 1000 unidades de dextrosa. ¿Y por qué dextrosa? Porque la dextrosa tiene glucosa y la glucosa va a hacer que actúe el medicamento. Si le pongo en solución fisiológica, va a actuar, pero no como la dextrosa. La dextrosa y la glucosa, ¿no ven? La dextrosa es azúcar, es glucosa, entonces va a ser un buen, digamos, un buen conductor. Entonces,
¿Cuántas gotas le voy a... Pero que en Bolivia, en Oruro seguimos. Esto se debe colocar con una bomba de infusión, tengo que colocar. Pero así a ojo de buen cubero hago el cálculo. Digamos, una gota, un mililitro tiene 20 gotas, ¿no ve? Más o menos. Hago una regla de tres simples. Si digamos voy a utilizar, ahora ya vienen las ampollas de 10 unidades internacionales. ¿Cuánto le voy a hacer el goteo? Generalmente si le voy a colocar 8 gotas, va a tener aproximadamente de 4 miliunidades internacionales. Y si le pongo 10 gotas por minuto, va a tener 5 miliunidades internacionales. Entonces voy a hacer el goteo. Primero voy a empezar con, digamos, si es de, digamos, le hago 8 gotas, 4, y como es la oxitocina de 3 a 5, y voy a buscar dosis respuesta. Entonces le haré primero el goteo, digamos, cada media hora voy a aumentar. Máximo hasta 16 gotas. Si va a haber contracciones, bien. Si no hay contracciones, no puedo colocarle 20 ni 30 gotas, tengo que hacer bien medido. Una inducción tiene que ser controlada, porque puedo crear una hipersistolia y puedo producir asfixia del bebé o bien ruptura uterina. Esto vamos a llevar cuando hagamos inducción. Solamente esto es para el determinismo más. Pero 3 a 5 mil unidades es la oxitocina que la mujer tiene. Si yo le pongo directamente 20 unidades o 1000 unidades, pucha, voy a crear un accidente, ¿no es cierto? Tengo que simular con goteo así, gotito. Iniciaré con 8, a la media hora a 10, pasa otra media hora o una hora a 12, 14 hasta 16 gotas. Si no responde, no hay actividad uterina, lo suspendo y al día siguiente inicio otra vuelta a la inducción. ¿Qué hacemos? Le ponemos el goteo hasta 24 horas, no hay respuesta, pero ha estado 24 horas. Quiere decir que el cuello, el útero no está maduro, ni el cuello del útero está maduro, entonces se llama índice de Bischoff. Si el cuello está maduro, voy a hacer inducción. Si el cuello no está maduro, tampoco voy a hacer, porque hasta puedo, va a tener contracciones, pero el cuello no va a haber borramiento y dilatación, y he perdido, y voy a tener que hacer una cesárea, ¿no es cierto? Pero son métodos de inducción, es muy diferente. Vamos a llevar esto en la segunda parte, inducción y uteroinhibición. ¿Alguna otra pregunta quisiera, pero que me relacionen de esto, lo que hemos hablado, las tres teorías que están en ahí? Hablen. Porque, ojo, me van a responder en esa, podrán así hacerme, no creo, quizás lo van a hacer teoría materna, que actúa en la teoría materna, su hipotálamo, hipotálamo posterior, anterior, y va a sacar, ¿qué cosa va a sacar? Aquí va a sacar estrógenos, prostaglandinas y oxitocina. En la teoría fetal también igualito, también lo ve, saca también oxitocina, saca estrógenos y saca prostaglandinas. Y aquí sería bueno colocar solamente los fergusones. No se olviden, el friccionar el fondo de útero es un ferguson. El tacto vaginal es un ferguson. ¿Qué son fergusones? Son métodos directos de inducción al trabajo de parto. Bien, entonces yo creo que han grabado algo, entonces está uno por uno las 14 teorías. Bien. Para que digamos, ese artículo que hemos avanzado, por ahí entonces en la mecánica del trabajo de parto podemos hacerle otro día. No se preocupen, nos faltarían dos temitas, pero ahorita podemos avanzar para no perder el tiempo. Un tema bastante importante que se llama el control prenatal. Yo les he dado ya cuando hemos hecho la historia clínica perinatal, control prenatal. El control prenatal se refiere básicamente a un conjunto coordinado de acciones para detectar factores de riesgo. Ahora, si no encuentro factores de riesgo, que es un embarazo normal y no tiene mucha complicación. El control prenatal generalmente entonces es para evaluar la salud del feto y la salud de la madre. La eficiencia de un control prenatal, ¿ya?, depende
de los siguientes factores. Uno, netamente detecta que el control prenatal debe ser lo más precoz posible, lo más precoz. O sea, si hablamos lo más precoz, quiere decir que será pues las primeras semanas. Lo ideal sería hacerle menor de 10 semanas. O bien, hay un retraso menstrual y ya tenemos que actuar. Porque no es igual encontrar digamos, de 5 semanas, de 6 semanas, de 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas y 10 semanas. El control prenatal debe ser lo más oportuno, lo más precoz, ¿no es cierto? Segundo, tiene que tener periodicidad. Periodicidad, ¿qué quiere decir? Le haré un control por mes hasta el 7º mes. 2 controles por mes el 8º mes. Y 4 controles al mes en el 9º mes. ¿Se dan cuenta? Una mujer tiene que tener entonces mínimo 4 controles prenatales y lo ideal 7 controles prenatales al total. Si es menos de 4 controles, esa paciente puede complicarse con alguna situación, va a haber una complicación. Y si es más de 7, por ejemplo 10, 12, entonces también se complican porque tantos controles le han hecho y ese control no va a ser óptimo. No es nomás que tenga 20 controles y se complique, termine en cesárea y caiga una preeclampsia, ¿no es cierto? Entonces, si va a haber más o menos cuántos controles prenatales, aquí va a haber, digamos, un control, aquí va a haber 3 controles, más 4, 7, ¿no es cierto? Lo óptimo es que tenga 7, menos de 4, la paciente es abandonada, no, esa paciente, ni el marido ni ella se dedica a su salud. Y si tiene más de 7, 8, 9, 10, otros tienen 2 carnets llanitos, esos controles han sido ineficientes. Tenemos que tener una buena complejidad. Y la complejidad generalmente de prestación. Un hospital o un control, pues lo malo es de que, digamos, hasta las 20 semanas los ve ginecología. Y hasta desde las 21 hasta las 40 tiene que verlo obstetricia. Pero aquí está la cosa. En la caja, por ejemplo, yo no los veo a los pacientes de 20 semanas, los veo yo a las 34 semanas. Cuando le da la gana el médico familiar lo envía. Esos médicos familiares también conmigo hacen residencias, juran en ahí que van a mandar a los pacientes, pero se olvidan cuando ya están aquí en el policonsultorio o en área dispersa, no le da la gana de mandarle, le manda a las 34, 35 semanas. Entonces, he perdido. Cuando ya se ha complicado algo, yo ya no sé qué hacer. Entonces, lindo fuera que aquí, digamos, sería a las 10 semanas o a las 8 semanas, y entonces nos los manden. No importa que venga ginecología, pero lo va a ver un especialista. No es igual verle a las 34 semanas, ¿no es cierto? Entre la complejidad hospitalaria. Dice que el control prenatal nunca se debe hacer en un consultorio, ni en un policonsultorio, sino siempre debe ser en un hospital, porque ese hospital tiene laboratorio las 24 horas, tiene servicio de ecografía las 24 horas y tiene farmacia las 24 horas. Mientras que un consultorio, digamos, un policonsultorio como este de aquí, el 10 de febrero, el policonsultorio, el SINFA, digamos, del sur, del norte, o ahora que van a abrir el país, entonces no son aptos, no son aptos. Entonces la complejidad es muy importante. En el exterior, las mujeres no van a ir a un policonsultorio, no van a ir a una salita, van a ir directamente a un hospital donde ginecología le va a ver hasta las 20 semanas y después lo pasan a obstetricia que va a ir hasta el término. Entonces, su oportunidad, su periodicidad y la complejidad es muy importante para realizar el control prenatal. No nos olvidemos que la cuestión del laboratorio, mínimamente una paciente tiene que tener 4 exámenes de laboratorio. Y en lo posible también tendré que tener 3 a 4 exámenes de ecografía.
¿Y qué vamos a pedir nosotros cuando es precoz? El médico que ha visto por primera vez tiene que hacerle esa historia clínica perinatal de base. Entonces, voy a pedirle exámenes de laboratorio y en los exámenes de laboratorio tengo que pedirle en forma obligada grupo sanguíneo y factor RH, ¿no es cierto? Tengo que conocer primero entonces su grupo sanguíneo. Y ahora, por más de que sea ORH positivo, en cada control, en esos 4 controles prenatales, tengo que seguir pidiendo grupo sanguíneo y factor RH. ¿Qué tal si, digamos, si es O no pasa nada, ¿no ve? Pero si es A, es B o AB, hay que tener cuidado, hay que pedir miles de veces, aunque sea ese paciente, hasta que estemos seguros, porque por ahí necesita una transfusión, entonces para colocarle el grupo sanguíneo adecuado y no tener problemas de hipersensibilidad. Igual el RH, si es positivo no pasa nada, pero si es negativo, imagínense, entonces en cada control, bueno, en la caja no le cuesta nada a la paciente, ¿no es cierto? Entonces se puede pedir a mano, pero yo veo exámenes de laboratorio ya de los que están trabajando conmigo, ya son residentes, ya los hemos formado, pero siguen con fallas. Laboratorios incompletos, no tiene grupo sanguíneo, hay que seguir pidiendo. Ahora, en el particular, lógicamente, no le voy a hacer pues exámenes completos porque también no va a tener, cuesta caro el laboratorio, ¿no es cierto? Después, ¿qué tengo que pedirle? La cantidad de glóbulos rojos. En la mujer, ¿cuánto es lo normal? Generalmente es 4 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, ¿no es cierto? Otros dicen que es 3.500 a 4. La mujer siempre es anémica en relación al varón. Otros dicen 4 millones a 4 millones 500. ¿No ve? 4 a 4 millones 500. Debajo de 4, anemia. Encima de 4.5 es poliglobulia. El varón tiene 4 millones 500 a 5 millones, ¿no es cierto? Entonces tiene más sangre. ¿Y por qué la mujer es anémica? Porque cada mes presenta periodo menstrual. ¿Qué tal la mujer tiene periodos hipermetrorrágicos, polimenorreicos? Hay el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, el ciclo mamario, el ciclo endometrial. Si se desarregla, entonces tiene que venir cada 28 días más o menos 7 días. Si es menos de 21 días, está haciendo polimenorrea, está desarreglado el ciclo. Si es más de 35 días, tiene oligomenorrea. Entonces, pero eso, digamos, va a actuar sobre los grados de anemia. La cantidad, 3 a 5 días, perdón, otros solamente, lo normal es de 3 a 5 días. Unos tienen solamente 3 días, bien, sangran, hasta 5 días lo normal. Si es más de 7 días, 10 días, pobre mujer, ¿no es cierto? Entonces está gritando, esa mujer necesita ayuda. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Hay que hacerle pues científicamente tendría que hacer una dosificación de estrógenos, progesterona, prolactina, etcétera, ¿no ve? ACTH, FSH, LH, T3, T4, entonces el árbol hormonal puede estar alterado, puede ser lesiones centrales o periféricas, entonces tengo que determinar eso. Los glóbulos blancos, lo normal es 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, son las defensas. Esta mañana una paciente tiene 16.900. ¿Será normal? En el embarazo puede subir, digamos, unos dicen hasta 12.000, otros dicen hasta 15.000, pero 16.900. Con una gran desviación de los polimorfos nucleares, tiene 90%, una gran desviación a la izquierda. Pero la paciente no tiene fiebre, solamente hay una infección urinaria nada más, pero imagínense 16.900. Hasta podría aventurarme que esta paciente está haciendo una criptoleucemia, ¿no? ¿Saben lo que es criptoleucemia? Han llevado una criptoleucemia, ¿no? A pesar que leucemia se llama por encima, una escuela dice de 20.000 y otra escuela dice encima de 25.000, pero 16.900. He ido al laboratorio, ¿está bien? No, está bien, me he dicho. Bueno, me ha dicho, hágale un control, ya le voy a hacer el control en una semana para ver qué está pasando. ¿Será esa infección urinaria que le ha hecho subir los glóbulos blancos? Y tiene neutrófilos, ¿no es cierto? Ya, entonces glóbulos rojos, glóbulos blancos. En la serie blanca, entonces están los neutrófilos,
los basófilos, los eosinófilos, los monocitos y los, ¿qué se llama el otro? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y los linfocitos. Cualquier enfermedad bacteriana van a estar aumentados los neutrófilos. Si va a estar una enfermedad viral, van a estar aumentados los linfocitos. Si va a haber una alergia a algo, los eosinófilos. Y si va a ser un cuadro crónico por hongos algo, va a estar los basófilos y los monocitos. ¿No es cierto? Neutrófilos 55 a 65% son normales, tienen 90, desviación a la izquierda. Los basófilos 0 a 1, eosinófilos 3 a 5%, monocitos 4 a 8% y linfocitos 25 a 35%. Ellos tienen que saber de memoria, si no van a llorar en el internado. Están llevados en el laboratorio, pues ya eso es lo normal. ¿Cuánto es el normal el hematocrito? 42 hasta 50 y... Para mí en mis tiempos era 42 hasta 47%, ¿no es cierto? Pero ahora creo que está hasta 51%. Otros hasta 50%. Normal, dice, mentira. Pues, yo, por ejemplo, soy poliglobúlico. Miren mi mano cómo está. Tengo 53. No, pues estoy harto, ¿no es cierto? Lo normal es 42 hasta 48. Póngale 50%. No, tampoco mucho más, ¿no? La hemoglobina, la cantidad de 14 a 16 gramos por litro. Menos de 14, anemia. Menos de 10 hay que hacer transfusión de sangre. Menos de 30% de hematocrito hay que hacer transfusión de sangre. Menos de 10, transfusión de sangre. ¿No ve? La hemoglobina. No tiene sangre. Y menos de 30% también se transfusión de sangre. El hematólogo, pero ¿qué dice del obrero? Pucha, ese tipo, ¿dónde habrá hecho la especialidad? Dice, hay que hacer transfusión de sangre cuando la hemoglobina es debajo de 7. Va a tener una paciente parto o cesárea con hemoglobina de 7, se nos va a morir pues con una anemia terrible. Hematocrito creo que debajo de 25, no sé dónde habrá hecho, a pesar que creo que ha hecho en México, ¿no? Pero unos hacen especialidad y otros solamente van de turismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene este tipo, yo le digo, fuera de aquí, fuera, no quiero saber nada, porque me está trayendo valores, etcétera, ni a nivel del mar, pues, ¿no ve? Ni a nivel del mar. Si es 14 a 16, tiene 7, está aleteando, ¿no es cierto? En un parto, ¿cuánto va a perder? En un parto normal pierden 500 ml y en una cesárea pierden 700 a 1000, hasta 1 litro de sangre pierden a veces con la cesárea, porque sangre harto, ¿no es cierto? Bien, ¿cuánto las plaquetas? Las plaquetas, lo normal es 150.000 a 300.000. Y las plaquetas, bien importante en obstetricia, ¿por qué? Marcan la hemoconcentración. Si es debajo de 150.000, el producto está en malas condiciones, que hay que sacarlo inmediatamente porque hay una hemoconcentración terrible que está yendo a la coagulación, ¿no es cierto? Entonces es muy peligroso las plaquetas, lo normal 105. ¿Y a partir de cuánto sangra la paciente? Una escuela, en mis tiempos, debajo de 100.000, pero dicen debajo de 50.000. Y otros más aventureros dicen debajo de 20.000. No, pues debajo de 20.000 ya está muerta la paciente con hemorragia, ¿no es cierto? Hay que mantener nomás entre 50.000 y 100.000. Si están por debajo de 50.000 o de 100.000, la paciente puede sangrar. Van a aparecer las púrpuras trombocitopénicas, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué también tiene? Esto se llama hemograma completo, ¿no ve? Hemograma completo que da glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas y la serie blanca. ¿Qué más aquí se pide? Los factores de la coagulación, el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina. Eso también es bien importante, el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina. Ahí generalmente es 100%, es 12 segundos, ¿no ve? A eso me refiero, es bien importante. Tiene que haber, tengo que pedirle eso. Entonces imagínense, si no va a estar completo el hemograma, ¿qué estoy haciendo? El médico familiar pide grupo sanguíneo, a veces ni siquiera pide glóbulos, pide hemoglobina, hematocrito, ni pide plaquetas, ni tiempo de coagulación, nada. ¿Qué tal si esa paciente tiene antecedentes, tiene varices? En cualquier momento puede ser una tromboembolia pulmonar, entonces no pide.
para ver los tiempos de actividad, ahí son hartos, son 6, el coagulograma completo se llama, ¿no? Son 6, pero ni piden siquiera eso, ¿no ve? Es como viene una historia sin grupo sanguíneo, sin hemoglobina, entonces no sé qué cosa ha hecho ese médico, ¿no ve? El médico familiar o el médico, pero del ministerio, esos chicos que son médicos, que no son especialistas, creerán que la historia clínica del ministerio y de la caja es bien diferente. Del ministerio les controlan muy bien, ñato que no cumple lo sacan del trabajo. Pero de esas historias es lindo ver del ministerio, de algunos de mis alumnos mandan con grupo sanguíneo, con todo, da ganas de felicitar, pero los de la caja es médicos familiares cuando vienen a rotar conmigo, juran, dicen, no, pero cuando vienen ahí se creen las reinas y los reyes, esos tipos, ¿no es cierto? Entonces, reyes chiquitos, pero reyes sin trono, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más voy a pedir en el laboratorio, aparte del hemograma completo? Voy a pedir netamente las químicas sanguíneas. ¿Qué tengo que pedir lo primero? La glicemia. Y la glicemia tiene que ser basal, o sea, en ayunas. Cuando veo que está encima, eso también, lo normal es 70 a 100 gramos por litro, ¿no es cierto? 70 a 100. Que venga 105, algo está pasando. Que venga con 110, algo está pasando. Que vea 115, algo está pasando. 125, algo está pasando, ¿no es cierto? No, está normal. No. Aunque sea 105, y si tiene antecedentes de sus papás de diabetes, está haciendo una diabetes gestacional, porque el embarazo es diabetogénico, no se van a olvidar nunca. Había una paciente con 132, pero ¿qué hace el médico en allí? Que venga endocrinólogo, chicas, el endocrinólogo vendrá ese día, por ahí no va a venir, por ahí va una semana y está subiendo. Entonces hay que darle nomás ciertos tratamientos de dieta y la metformina. Ahora, si está encima de 200, pero no voy a decir que venga el endocrinólogo, ya le iniciaré pues insulina, porque la diabetes puede producir óbito fetal. Y si está primeras semanas puede producir aborto, óbito o bien malformaciones congénitas. No solamente la sífilis produce malformaciones congénitas, también la diabetes, el síndrome de regresión caudal, el niño sirena es por causa de diabetes y embarazo, ¿se dan cuenta? Entonces la glicemia 70 a 100, en mi hospital hasta 110, no inflas, no sé de dónde va a sacar esa calibración, por eso está medio cambiado, no sé, medio raro. Para mí, 70 a 100. Ustedes también manejen eso. Así tengan ahí sus valores de referencia. No. Encuentran una paciente mayor de 50 años con 110, caballeros, es diabetes. Mientras no se demuestre lo contrario. Hay una diabetes química y una diabetes clínica. Química, encontrar así un hallazgo que está encima de 100. Y la clínica ya ha pasado tanto tiempo, ya tiene poliuria, disuria, ¿no ve? Las 3 P's. Polifagia, mucha hambre, poliuria, mucha orina, y que mucha sed le da. Ya para eso, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Pobre paciente, ¿no ve? Y seguimos arruinando ahí con 110. No, ya hay que empezar el tratamiento y después mándale al endocrinólogo. Si va a ser macho, lo va a suspender. Si va a ser buen endocrinólogo, va a continuar el tratamiento. Quizás va a ajustar la dosis, ¿no es cierto? No se olviden. Entonces, y si está embarazada la paciente, entonces le haré pues la hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Han llevado ustedes en medicina interna. Glicosilada. Hasta 6% es lo normal. Si el paciente es diabético, le hago su glicemia basal, su glicemia postprandial. Tiene que ser hasta 140 el valor normal, 140. La hemoglobina glicosilada, no se olviden. O sea que si uno ha aprendido bien la medicina, no es necesario que vaya al endocrinólogo. Porque hasta si es particular, para mí no tiene la consulta, para el laboratorio tampoco, y lo voy a mandar al endocrinólogo, voy a mandar al cardiólogo. Yo tengo que hacerme cargo, porque en la carrera estoy llevando cardiología, estoy llevando endocrinología, estoy llevando todo.
Ya si es de riesgo, muy bien, pero usted ya le hacen tratamiento y le mandan si tiene la paciente. A veces no tienen las pacientes plata. Me gustaría que hagan el internado, no en la caja, sino en el hospital general, porque la caja tiene otro tipo de pacientes que no hay que tocarlos y tienen todo, laboratorio, medicamentos, mientras en el general es la tierra de nadie. Ahí es el mejor internado, ahí es la mejor residencia. ¿Se dan cuenta? Entonces me gustaría, ¿cuántos al hospital general llegan envenenados en el día? A veces llegan uno, dos, o cada día uno. Al obrero, ¿cuántos envenenados llegan? Ninguno. Entonces, ¿cuántos accidentes llegan al hospital general? Por doquier, para que puedan ustedes suturar, practicar. Al obrero, ¿cuánto llega? No llega, ¿no es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esto, ojalá. Yo con esto no quiero decir que no quiero verlos en el obrero, en la maternidad de internos, pero si llegan, llegan. Mi obligación es también lo mismo que les estoy enseñando, enseñarles también en AI, ¿no? Muy bien. No se olviden, glicemia basal en ayunas, glicemia postprandial y hemoglobina glicosilada. Todo paciente encima de 40 o 50 años debía hacerse su basal y la hemoglobina glicosilada. Han llevado ustedes, entonces tienen que saber. Segundo, voy a pedir los nitrogenados en sangre. La creatinina, que el normal es 0.8 a 1. Creatinina. Ácido úrico, 2.5 a 5.5. Después está la uremia. Uremia, lo normal 20 a 40. Creatinina, ácido úrico, uremia. Después está, eso sería para el riñón, para ver, la creatinina, ácido. ¿Cuál es más importante en obstetricia? El ácido úrico. Todos, creatinina, no nos sirve de nada. Cuando hay una preeclampsia, yo voy a ver cómo está el ácido úrico para ver si hay insuficiencia renal o no. La creatinina tiene un valor que no es tan predictivo, no muestra la verdadera función renal. El clearance de creatinina no sirve para nada. Ya. Después le voy a pedir las bilirrubinas. La bilirrubina total 0,7 a 1.1. La bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. Tengo que pedirle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A veces están mal de la vesícula y se elevan a veces las bilirrubinas, o sea, la función del hígado y vesícula se elevan. Está haciendo un HELP o está haciendo una colestasis o extrahepática. Hay rebalse de bilis en el embarazo, la paciente tiene escozor, que quiere rascarse todo y, ojo, es peligroso, puede morir la guagua porque el aumento de la bilirrubina es muy malo. La bilis en sangre es malo, es veneno, ¿no? Bilirrubinas. Después están, y ahora viene ya, de aquí sería función hepática, ¿no? Las bilirrubinas. Las transaminasas, la transaminasa oxalpirúvica, transaminasa oxalacética, ¿no ve? Dos hay. Entonces lo normal, 35 hasta 40 de ambos. Si su hígado está bien, las transaminasas. Pero cuando se altera alguna con una preeclampsia o síndrome de Hell, las bilirrubinas y las transaminases están aumentadas. Después está lo que se llama la fosfatasa alcalina, lo normal hasta 150. Esa es la función hepática. Luego está los colesterols, el colesterol total, los triglicéridos y la HDL colesterol. El colesterol hasta 200, los triglicéridos hasta 150 y el HDL hasta 50. Esos son valores normales. ¿Qué tal? Las mujeres embarazadas va a haber gran cantidad de lipólisis, etcétera, hacen síndrome metabólico, pueden aumentar a 400. Imagínense, el laboratorista dice, el suero es muy lipídico, 2 cruces, está lleno de grasa, hígado graso. 400, los triglicéridos, pucha, 500, imagínense. Esto a 100, está haciendo un síndrome metabólico. Pasa el embarazo, después de un mes hay que hacerle un control para bajar la cantidad de grasa. No ve, va a aumentar la mujer a lo ancho y a lo alto, crece todo y engorda. A algunas les queda muy bien, eran flaquitas, con cada embarazo se ponen más lindas, lindo cuerpo se hacen.
Y otras al revés ya también, pero no es la regla. Hay algunas que estaban bien lindas, con cada embarazo se vuelven más flacas, les queda mal a veces, ¿no? Entonces, para algunas es una maravilla el embarazo y para otras es una desgracia el embarazo. Colesteroles. Después, ¿qué cosa más me estoy olvidando? A ver, creatinina, ácido úrico, uremia, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, los colesteroles. ¿Qué más? A ver, ¿algún de ustedes me puede... Están tan fresquitos? Yo le pido 32 exámenes a la paciente. ¿No? ¿Qué cosa me estoy olvidando aquí? Ya. Las proteínas. Proteínas. Lo normal 4 a 8 gramos. Albúmina. Albúmina. La relación albúmina. Hay una relación albúmina con qué es, gente. Si no estoy equivocado, es albúmina con proteínas. ¿No? Entonces una relación hay. La albúmina es muy cara. Cada frasco vale 500 bolivianos, la albúmina. Entonces tenemos que pedirle la albúmina. Estas serían las químicas sanguíneas. Después vienen las reacciones inmunológicas. Las reacciones inmunológicas, uno está la velocidad de eritrosedimentación. Después está la prueba del látex. Después está la prueba del factor reumatoideo. Está el PCR. Si se elevan estos, quiere decir que hay un proceso infeccioso. Después le voy a pedir las reacciones. Le voy a pedir BDRL para ver si tiene, ahora se llama RPR, para la sífilis, ¿no es cierto? Tienen que hacer 2 controles, menos de 20 semanas y mayor de 20. 2 controles tienen que hacer. ¿Qué tal si es positivo? Tengo que investigar si es el primer trimestre, segundo trimestre o tercer. Si es el primer trimestre, va a tener malformación congénita, labioleporina, genesis de pabellón auricular, pues ya saben ustedes. Después le voy a hacer netamente, sería ideal, aparte, aquí en Oruro solamente hacemos el BDRL, sería lindo hacerle la prueba de Chagas, de toxoplasmosis, de rubiola. Chagas, si estamos aquí en Oruro, pero debíamos hacerle el Chagas. ¿Por qué? Porque otros pueden venir de Tupiza, se vienen de Cochabamba. No se olviden, en Cochabamba no están los cochalos, están en Oruro, en La Paz, Cochabamba, en el exterior. Los tupiceños no están en Tupiza, están en Oruro, en todo lado. Entonces están en un área endémica de Chagas, donde hay harta vinchuga, entonces había que hacerles. Toxoplasmosis, ¿qué tal? Esa guagua se le muere ahí adentro. ¿Quién no tiene un gato en su casa? Entonces la toxoplasmosis se transmite por las heces de los gatos. La rubiola también, ¿no es cierto? Para ver, puede dar una rubiola congénita. Esas son las reacciones ya netamente para procesos infecciosos. BDRL, Chagas, toxoplasmosis y la rubiola. ¿No es cierto? Bien, entonces el examen de laboratorio es casi completo, ¿no ve? Y al final termino con un examen general de orina. Examen general de orina. ¿Qué tendría que pedirle a una paciente? El aspecto macroscópico y el aspecto microscópico de la orina. Si es una paciente con preeclampsia, le pediré pues proteinuria en orina de 24 horas para ver la función renal. ¿No? Si hay infección urinaria, tengo que hacerle un urocultivo. Sabemos muy bien que todas hay infección urinaria, el germen es la Escherichia coli. ¿Qué cepa? Cepa nefritogénica. Hay varias E. coli, hay la pseudomembranosa, la hemorrágica, la séptica, etc. ¿no? Pero la infección urinaria en la mujer, todas tienen las mujeres infección urinaria, es la E. coli, pero la cepa nefritogénica. Cuando vienen ahí al internado les pregunto, ¿qué cepa? Chao, nefritogénica, nefrón. Infección urinaria
baja, que es cistitis, infección urinaria alta, que es pielonefritis. Ojo, una pielonefritis una infección urinaria bien curada o mal curada puede quedar la mujer con insuficiencia renal. La insuficiencia renal no solamente es por la diabetes, no solamente es por la hipertensión arterial, también las infecciones urinarias bien curadas o mal curadas. Imagínense una pielonefritis, infección del riñón, sana, pero queda con insuficiencia renal. Bien, entonces esos exámenes debemos de pedir. Y mejor si le pedimos en el primer control todo eso. Lo pido eso y se lo mando al ginecólogo o al obstet, se lo mando. ¿Para qué me voy a casar? Desde octubre, noviembre, sin examen de laboratorio, sin ecografía. No sé por qué carajos esos médicos no transfieren a los pacientes. No le hacen ni laboratorio ni ecografía, ¿se dan cuenta? Están haciendo solamente estadísticas. Deben soltar y ustedes suelten, no se metan en problemas. Un médico bien competente hace el diagnóstico y mandárselo. Si trabajan en el ministerio, mándenlo al ginecólogo para que le vea. Si están en la caja, mándenlo al ginecólogo para que lo vea. Porque si se complica, van a tener problemas de auditoría médica e incluso pueden ser sancionados. ¿Qué tal le pasa algo? Por ahí aborta la mujer. Otras mujeres lloran por tener hijos y otros lloran por tener muchos hijos, ¿no es cierto? Que raya ese embarazo era, este médico no me ha mandado. Ustedes van a pagar todo, hasta les pueden hacer un juicio, ¿no es cierto? Entonces hay que largar al paciente. Bien, después, ¿qué tengo que hacerle? Un control de ecografía, mejor, cuanto más temprano mejor. Un estudio ecográfico, ultrasonido. Si le hago menos de 10 semanas, el rango de dispersión va a ser más o menos una semanita, ¿qué les parece? Hay mujeres que tienen la fecha de última menstruación dudosa, o estaba haciendo lactancia, no saben con exactitud cuándo se ha embarazado, ¿no es cierto? Entonces una ecografía temprana, pero a veces las pacientes no saben que está embarazada, se dan cuenta cuando están de 3 meses, ¿no? Entonces miren, si es menos de 10 semanas, entonces más menos 1. Si es menor a 20 semanas, ya es más menos 2 semanas. Si es más de 30 semanas o menos de 30 semanas, más 3 semanas. Imagínense ya, si es 40 semanas, más 4 semanas, ya se ha dispersado. Hasta 25 a 28 semanas nos sirve la ecografía, después se dispersa. Igual que la altura uterina. Si es 25 semanas, 25 centímetros. Si es 30 semanas, 30 centímetros. Pero si es 35, no va a ser 35 centímetros. Si va a ser 40 semanas, no va a ser 40, ¿no ve? Aquí ya se dispersa, ¿no ve? Un útero de término es 34 a 36 centímetros. ¿Qué les parece? Y eso, un percentilo bastante grande. Nuestras pacientitas de nuestro medio están más o menos entre 32 y 33 centímetros. A veces entro con 31 semanas de altura y sacamos una hueva de 3 kilos. Este 34 a 36 es de otras latitudes, lo que dice el libro, ¿no es cierto? Es más de la Argentina, de Europa, etcétera, ¿no? Pero en nuestro medio, nuestras pacientes no son de esa calidad. Encontrar de 3,500 o de 4 kilos, rara vez es aquí en Oruro, rara vez. O paciente grande que es de alguna parte, o bien estás cursando una diabetes gestacional. ¿Cuántas ecografías tenemos que tener? 3 a 4. No también pues, cada mes, ¿no es cierto? Porque también tiene sus efectos nocivos la ecografía, aunque es ultrasonido, pero caliente el aparato. Ahora está bien que hagan, digamos, una ecografía que llaman ahora se llama medicina fetal, o sea, lo estudian al bebé, una ecografía panorámica, ¿no ve? Dura entre 1 a 2 horas. Caliente el equipo, la vista y el oído. Últimamente los niños todos usan lentes, son miopes. Muchos utilizan los audífonos, todos son casi sordos, ¿no es cierto? Entonces, y peor, le hacen tantas ecografías, hacen pues un famoso Doppler. No sé de dónde se están sacando changos también pues, los alumnos que ahora son residentes que trabajan conmigo. Doppler. Ven, digamos, el Doppler 1, Doppler de la arteria uterina, de las 2 arterias, después del cordón umbilical, Doppler fetal para ver a él, le hace un estudio al bebé tremendamente. ¿Cuánto tarda eso? Media hora, 1 hora. Caliente el equipo y ese bebé puede tener algún problema.
¿no es cierto? Entonces, no, pero piden mucho el Doppler, o si no, una panorámica, esa segmentaria le piden, ¿no? Quieren saber el sexo, etc. Entonces no se dan cuenta que puede causar un daño. Ya, en esos controles prenatales, entonces, ¿qué tiene que tener? Entonces, laboratorio, ecografía. Cuanto más precoz, mejor. Después, uno le hacemos la vigilancia. Vigilancia. ¿Qué le voy a pedir? La vigilancia, hemos hablado ya en el carnet prenatal. La fecha, la edad gestacional, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca materna, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la talla. ¿Qué tengo que medir? El índice de masa corporal. Luego el peso. ¿Cuánto tiene que aumentar? 400 gramos por semana. No se olviden. Si es 500 por semana, tienen que darse cuenta que va a aumentar al mes 2 kilos y tiene que aumentar de 7 a 11 kilos la mujer. Estaba viendo en ahí, no sé, hasta 15 kilos, hasta 20 kilos. No, pues ya nos damos cuenta, ¿no? Ya puede esperar hasta 12, 13 ya. Pero 15 a 20 se está edematizando, puede estar con anemia, con un edema, o está haciendo una preeclampsia, se dan cuenta. Entonces tengo que ver netamente su peso cada semana, porque va a venir, ¿no ve? Si va a venir al mes un hito, pero no hay eso, esa es teoría. Yo a mis pacientes, digamos, en el consultorio aquí les digo que cada 2 semanas o cada 3 semanas, depende, a veces no se le cobra todo el prenatal por querer atender el parto, y algunas se van al gratuito, ¿no es cierto? Pero en el hospital les hago yo cada 2 semanas, y cada semana el último mes, cada 2 semanas para evitar problemas, porque todos los embarazos son de riesgo ahora, o es un periodo intergenésico corto, o es largo, o tienen una patología. Hay últimamente pacientes menos de 22 años y pacientes de 35 años. Hay pacientes de 42 años. Hay una paciente que está con dispositivo intrauterino y está embarazada y está haciendo un lío tremendo. Le está culpando al médico familiar porque no le ha hecho un diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Dice, seguramente se le va a clavar a su cabecita, a su ojito, está hablando ya cosas que no corresponden, ¿no? Entonces, yo le he dicho, pero señora, primero usted debe ir ante un ginecólogo para que le pongan el dispositivo. Le han colocado mal, entonces embarazado, ¿no es cierto? ¿Cómo se tiene que colocar eso? Digamos, aquí está el útero, ¿no ve? Aquí están los cuernos. Aquí tiene que venir, miren, la rama horizontal tiene que estar aquí. La rama vertical aquí, miren, entonces, y los hilos. Entonces aquí está ocupado el fondo del útero y el cuerpo del útero. Entonces no se va. Entonces, a esta señora le han debido colocar en esta forma, pues así debe estar. Debe estar aquí y debe estar aquí saliendo así. Entonces ahí pues, libre, ¿no es cierto? Se ha embarazado, pues. Se ha movido. ¿Cómo se va a mover? Si está insertado ahí, meto hasta el fondo y disparo, tac, y hago así, no sale para nada. Para sacarle incluso le va a doler. ¿Cómo se va a mover? Nunca se mueve. Entonces está mal colocado. Yo he dicho, pero usted tiene la culpa, señor, ¿para qué va? ¿Dónde va usted? El CIES ha ido. Ya, pues, culpa al CIES, ¿no? Bien, peso. Hemos visto la tensión arterial. Tienen que hacer todos los signos vitales, por si acaso, ¿no es cierto? Talla, todo. Peso. Después viene ya la altura del fondo uterino. Después, pasadas las 25 semanas, las maniobras de Leopoldo para ver su situación, su dorso, su presentación, el grado de encaje, etc. Y al final le hago los latidos cardíacos fetales. 120 a 160 con un promedio de 140. Esta mañana esa paciente se ha internado con 122. No aumenta ni disminuye. Yo ya detecto menos de 130, algo está pasando con ese bebé. Encima de 160 también. No voy a esperar siempre que sea 120 para decir sufrimiento fetal agudo. Si estamos diciendo que una media es 140, 130 todavía, menos de 130 ya está en sufrimiento fetal. No, normal, 120. No, pues tenemos que ser un poco, el médico tiene que ser un poquito exagerado.
porque hay que prevenir las complicaciones. 120, está bien, váyase, y se muere la guagua en la noche o al día siguiente. Le echa la culpa, pero no ha detectado, ¿cómo no va a detectar? Pero estaba 120, pero claro, el promedio es 140 latidos por minuto, es un bebé que está bien, tiene un buen bienestar. Ah, pero si es menos de 130, a más de 150 también, ya me está avisando que algo está pasando con ese bebé, ¿no es cierto? Y después en la cartilla dice que si le damos sulfato ferroso, todos clavan, si tiene 14, ¿para qué le voy a dar sulfato ferroso? Le tendré que dar, pues, si está con 12. Si está con 13 también, ¿para qué le voy a dar sulfato? Le voy a producir nomás gastritis, ¿no es cierto? Eso dice en la cartilla. Bien, entonces también debemos valorar los movimientos fetales. No está en la cartilla, no. Decirle cómo se mueve la guagua. Mucho, poco, algo ha pasado, doctor, no se está moviendo. Me dice la señora, ayer me ha dolido la espalda y la barriga y el bebé ya no se ha movido, doctor. Ya me está avisando. Le dije, en una semana te veré. Ah, no, le digo, mira, ya está con 40 semanas y un poquito más, tienes más de 30 años, cuidado y tu bebé está escuchando, mejor internato, o si no, mañana te opero. ¿Qué tal le digo en una semana y se muere el bebito? Me va a echar la culpa. Entonces prefiero, ahora si quieres internas, no se interna su responsabilidad, yo he anotado en la historia, se interna la paciente. Después que también tenemos que hacerle el Papa Nicolau. Hay mujeres, en Bolivia es al revés. En el exterior todos estos exámenes se hacen prenupciales. Están enamorados, no han debido ver las telenovelas. ¿Cómo es? Vamos a encargar un hijo, ¿cómo es? Entonces ya haremos nuestros exámenes prenupciales. El médico tiene que darle la orden si se va a embarazar o no se va, así no esté casado. Pero aquí en Bolivia, primero que hacen, se embarazan y luego vienen los exámenes. Y el Papa Nicolau. En el Papa Nicolau no se debe hacer los 3 primeros meses porque podemos producir un aborto o bien en los últimos 3 meses que podemos crear un parto prematuro. No tenemos que tocarle, peor meter el espectro, ¿no ve? Porque el Papa Nicolau es sacar una muestra del moco del cuello del útero, ¿no es cierto? Entonces, pero otros en el ministerio por hacer cobertura, todos de regla, aquí también viene, estoy resfriada, igualito les hacen Papa Nicolau. Dicen que ellos tienen que buscar el cáncer, ¿no es cierto? Pero en el embarazo está entre sí y no hacerle Papa Nicolau. Que también, salud oral. Si tiene una pieza cariada, esa infección puede ir al bebé y puede pasar algo, ¿no es cierto? Son momentos muy importantes. Control de las mamas, ¿qué les parece? Es bien importante, si está embarazada, tengo que hacer la preparación de los pezones. Por ahí tiene un fibroadenoma o tiene un cáncer de mama y se embaraza. Va a ser terrible, ¿no ve? Hay mucha hormona. Entonces va a degenerar, va a avanzar mucho más cerca. Entonces, control, pero nadie. Máximo le vemos la presión arterial, nadie le escucha el corazón. Van al oftalmólogo, ni les mide la presión, ni les escucha el corazón, ni su temperatura. Más está el nieto para decir, vas a ir a tal óptica para que te den el lente, ¿no es cierto? Pero no le mide la presión. Un buen examen de un oftalmólogo tiene que ser su presión arterial y fondo de ojo. Encima de 40 a todos fondo de ojo y la presión arterial, pero no, nadie nos mide. Nadie nos mide, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tenemos hipertensión arterial, vamos a tener hipertensión intraocular, y es grave, ¿no es cierto? Bien. Entonces, miren, tantas cosas que tenemos que hacer, pero lo hemos simplificado, solamente vemos el peso, la altura uterina, el diagnóstico, latidos cardíacos, y a veces le pregunto movimientos fetales, nada más. Papa Nicolau, salud oral y control de las mamas, no. Pero eso se supone que tienen que hacerse aparte. ¿No ve? Control de las mamas, etc. Bien, seguimos en cada control y después vemos el segundo tema, es la pesquisa de factores de riesgo. El 2 es entonces la pesquisa de factores de riesgo. Entonces tenemos que buscar nosotros, ¿qué tal si sus papás tienen antecedentes de diabetes?
antecedentes de hipertensión arterial o tiene antecedentes de gemelares o de tuberculosis, ¿no es cierto? Yo tengo, entonces ya, si sus papás son, o si no de ella misma, personales, por ahí es diabética, tiene 42 años, es hipertensa y se ha embarazado, ¿qué les parece? No sabemos cómo controlar la presión. En cualquier momento se puede desprender la placenta y listo. Hasta puede morir la guagua y ella más, ¿no es cierto? Entonces, tienen que buscar los factores. Según los extremos de la vida son los más peligrosos. Menos de 20 años o menos de 22 años, que es embarazo o adolescencia, es grave. Más de 35 años. Estaba leyendo el otro día un librito que decía, por ejemplo, 21 a 29 años la mejor edad para procrear. 30 a 35 años o a 34 años se llama primigesta tardía. Mayor de 35 años, primigesta añosa. Pero esto lo han cambiado, ¿no es cierto? Hemos visto ya recién factor de riesgo es cuando está encima de 40. Está mal esa historia clínica, ¿no es cierto? Ya hay factor de riesgo, no es igual. Entonces miren, 30 hasta los 29 años, parto normal. Menos de 21 años, a cesárea, es un embarazo y adolescencia. Entre 30 y 34, primigesta tardía. Y mayor de 35 años, primigesta año. Imagínense qué clasificación sería mayor de 40 años. Edad extrema materna. Y es increíble, pues estas doñas de 40 años quieren todavía tener parto normal. Yo he dicho, señora, está usted contra la naturaleza, ¿no es cierto? Se embarazan después de 15 años. Eso también, cuando el periodo intergenésico es corto, lo ideal es 3 a 5 años. Menos de 3 años, el periodo intergenésico corto. Mayor de 5 años, periodo intergenésico largo o prolongado. Muy prolongado, mayor de 10. Peor, más de 15. Hay pacientes. ¿Qué tenemos que preguntar aquí cuando el periodo intergenésico es prolongado? Señora, disculpe, es para la misma pareja, por ahí se ha separado y se ha vuelto a casar, ¿no es cierto? Ahora, si es del marido, bueno, no pasa nada, pero si es de otro marido, va a ser grave. El sistema inmunológico y genético, ¿no es cierto? Es otro antígeno y va a ser medio grave. Bien. Después viene otro acápite que es indicaciones dietéticas. El tercero, indicaciones dietéticas. Otros dicen tienes que comer poco azúcar, más proteínas, etcétera, etcétera. Le clavan con ciertos medicamentos. No, la dieta tiene que ser normal, porque a veces hacerle una dieta especial, por ahí no tiene plata. Y no nos olvidemos que el primer trimestre tiene náuseas y vómitos. Ahí va a perder peso. Va a haber intolerancia a los alimentos. Entonces le voy a hacer, no. Tiene que comer lo que come en la casa todos los días. No le vamos a cambiar de dieta. No le vamos a volver vegetariana, nada a la paciente. No, tiene que comer todo lo que come. Le decimos, coma todo lo que le gusta. A veces hay rechazo a las carnes, hay rechazo a las verduras, ¿no es cierto? Hay hábitos, le gusta comer colino, le gusta comer tierra. ¿Por qué? La tierra es rico en hierro, tiene anemia y entonces no es normal, no comerá harto, pues no cucharas, pero a veces prueba todas esas cosas, ¿no? Entonces esas cosas aparecen, digamos, otras situaciones de la dieta, ¿no? A ver qué colino le gusta, claro, no comerá, pero chupa, desapetecible. O algo de tierrita, porque está buscando hierro, ¿no es cierto? Entonces, su dieta tiene que ser normal, no tiene que privarse de nada. La dieta. Su forma de vestir, normalmente tiene que ser ropa holgada. Ropa holgada. ¿No es cierto? Porque si está bien apreto, digamos, hay siempre, yo me acuerdo, había pantaloncitos con una panza aquí adelante para que pueda distenderse el útero. Pero hoy en día es uno nomás, no hay plata, pues entonces pobrecitas a veces, por ahí es soltera la chica, entonces usan entre la calza, está aprieto las piernas, aprieto también la barriga, entonces están creando un malestar. La ropa tiene que ser holgada. Le decimos, mira, le digo, ¿cómo va a estar así? Pero en la casa sueltita, con un vestidito o algo, cosa que no apriete nada, ¿no? La ropa holgada. Después su aseo,
tiene que ser normal. Si le gustan las duchas, bien las duchas. Ya no tendrá que ser las duchas vaginales, lógicamente, ¿no? Duchas, como sea que se haga su aseo como a ella le gusta, no puede cambiar también el hábito. Después el 4 es la psicoprofilaxis al parto, psicoprofilaxis. Yo tengo que explicarle, pero a veces no podemos hacer ya esto. Tengo que yo decirle qué tiene su anatomía de los órganos reproductivos, internos y externos. Tendré que decir, tienes el útero, pero a veces no hay tiempo, ¿no es cierto? Tengo que explicarle la fisiología del aparato reproductor. Pero le voy a dar signos de alarma para un aborto, para un parto prematuro, para un parto de término o para un parto posttérmino. Le diré, si, digamos, menos de 20 semanas, le diré, pues, cuidado que tengas dolor de espalda y dolor en el abdomen. Primero duele la espalda, luego el abdomen, hay contracciones y lo pierde el embarazo. Igual parto prematuro, primero duele la espalda, luego vienen las contracciones uterinas. Primero siempre duele la espalda y después las contracciones se hacen más frecuentes y arranca el trabajo de parto. Le haré una preparación de los pezones. Le diré que tiene que jalarlo, torcerlo y apretarlo. ¿Qué les parece? Entonces al jalar, porque a veces tienen pezones umbilicales, le va a jalar, lo va a torcer y le va a apretar, ¿no es cierto? Tiene que curtir la piel, tiene que haber pezón y curtir, porque van a hacer la guagua y lo primero que va a hacer, entonces va a sufrir la paciente. Entonces tengo que dar esa psicoprofilaxis al parto. A veces también esta psicoprofilaxis es también, ya le voy a indicar que cuánto dura el trabajo de parto, cuánto dura el periodo expulsivo, cuánto dura el periodo del alumbramiento y el puerperio. Le voy a explicar. Después tengo que prepararla netamente, cuando esté en trabajo de parto, cómo tiene que hacer la respiración. Generalmente es indicarle que tiene que jadear para aminorar el dolor de las contracciones, o bien meter el aire por la nariz y botar por la boca, jadear, para que pueda tolerar, y además va a entrar gran cantidad de oxígeno para el bebé. ¿Cómo tiene que pujar en el momento del parto? No tendrá que pujar a los oídos ni a la garganta, tendrá que pujar hacia abajo porque va a tener ganas de hacer caca y si es posible tiene que hacerse caca. Entonces, cuando venga el trabajo de parto le van a poner enema si es primigesta para sacar todos los emontorios y pueda descender la cabeza. Imaginen, todas las mujeres son extrañidas y en el embarazo más todavía el extrañimiento. Entonces no va a dejar que encaje la cabeza en la cadera, ¿no ve? En la pelvis. Entonces siempre un enema, pero a la multípara no le voy a poner enema porque si no lo va a tener en el baño, va a ir al baño y va a tener en ahí un tazazo o un camazo, un suelazo, ¿no ve? Entonces eso llamamos, ¿no ve? El tazazo en la taza, le han puesto enema a una multípara, se dan la vuelta y está pujando y listo, lo va a sacar la huevo. Un autazo en el auto, un suelazo en el suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Después, otros dicen, quiero ir al gimnasio para que tenga un parto fácil. No tiene que hacer ejercicios, porque si no, va a gastar sus energías y en el momento del parto de la cesárea va a estar sin energía. Tiene que caminar normal, pero hay una costumbre, las mamás o las suegras, caminar de aquí al estadio o hasta Caracollo, vas a tener un parto fácil. Está agotándole a esa pobre paciente, se va a agotar. Para el parto no va a aguantar, peor para la cesárea, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decir que tiene que caminar normal nomás. No exagerar. No exagerar nada, ¿no? Entonces ni en la dieta, ni en los aseos, ni en el caminar. Entonces ese es el control prenatal que tenemos que hacer. Entonces a veces es simple, pero díganme una cosa, ¿cuál es más importante? La atención del prenatal, o sea, el control prenatal, la atención del parto o la cesárea. ¿Cuál es el más importante? El control prenatal que tiene que ser óptimo, de buena calidad. Porque el parto puede atender el policía, el portero, ¿no es cierto?
La cesárea también hoy en día puede operar a cualquiera, no siempre ser especialista. Entonces, ¿cuál es lo más importante para que el bebé llegue al término? La mamá sana y un bebé sano. El control prenatal, saber detectar los factores. De 10 consultas que hagan, 6 van a ser mujeres que están embarazadas o con amenazas de aborto. 3 van a ser pediatría. Y 1 o 2 va a ser consultas banales. Pero siempre va a haber una gestante. Y ustedes tienen que saber detectar, hacer un buen control prenatal. No se olviden, el primer control prenatal, examen clínico, físico, todo, laboratorio y su ecografía. Si después quieres seguir viniendo, pero usted tiene que decir, no, aquí no te vamos a atender el parto, tienes que ir a un hospital, si quieres andar a conocer, te voy a enviar. Si está en área rural, le envían a la ciudad. Y si es un segundo nivel, entonces si están en Chayapata, bueno, lo ven y que vaya al segundo nivel, que tienen su hospital de segundo nivel. Y hay hospitales de segundo, en ahí tienen que funcionar los especialistas. Pero los especialistas, ya no hay trabajo aquí, están ahí sentados en las clínicas, ya no quieren ir, tienen trabajo en Chayapata, no están en Chayapata, están aquí en Oruro, ¿no es cierto? También están engañando, ¿no? Es lo malo trabajar en el ministerio, engañamos. Pero cuando trabajamos en un seguro, ahí no te dejan salir para nada, ¿no es cierto? Entonces, todos quieren venir a la caja, pero no saben que trabajar en la caja es pues una cárcel. Entro 8 de la mañana y salgo 2 de la tarde. Igual que me salga. Mientras en el ministerio marcas y a veces ni siquiera estás, ¿no es cierto? Esa es la gran desventaja. Pero en el campo van a estar ustedes, a ustedes les van a controlar. ¿Quién controla en el campo? Hay autoridades originarias. No estás, etcétera, te hacen votar violentamente. Entonces es medio fregado, ¿no es cierto? Bien, chicos, ese es lo que quería hablarles hoy día. Entonces, la próxima clase vamos a hacer mecánica del trabajo de parto y después está la atención y vigilancia del trabajo de parto. No se preocupen del examen, si lo damos a fin de mes va a estar bien. Van a tener tiempo para estudiar, porque si dan ahorita, digamos, aunque de esto se van a aplazar porque están, tampoco no entren pues, ¿qué se llama? A la de las autoridades que sí o sí están dando al día 2 exámenes, un examen, o cada día un examen, se van a aplazar el primer parcial, chicos, pónganse fuertes también ustedes, no digan, no señor, así que vamos hasta fin de mes, ya, incluso hasta el 15 de junio, tranquilamente se puede dar nomás. ¿Dónde están corriendo? No hay ni campo para entrar al internado. Este año no han entrado casi todos, hay casi más de 200 alumnos que no han entrado al internado. ¿Y dónde quieren correr? Se van a aburrir, muchos se van a casar, otros dejan, ya no entran en el internado y dejan la carrera, que les parece es una pena, ¿no es cierto? Se dedican a trabajar y se olvidan de hacer el internado, ya tienen miedo de entrar al internado. No, vayan nomás despacio, hablen con el doctor Chiara, digan, doctor, nosotros llevamos 14 materias y por favor, además algunos docentes no están terminando el programa. Listo. Usted ha dicho que no nos va a tomar examen hasta que sea fin de mes de mayo. Así, díganle, cúlpenos a nosotros, aunque sea, porque después de todo también conviene que vayan estudiando, porque otros dependen. Una gente aprovecha los primeros parciales para sacar una buena nota. Otros en el primer parcial se chingan y después creo que recuperan, pero recuperar es muy terrible. En el segundo, tercer parcial, a veces ya no. Pero a otros les gusta eso, ¿no? Entonces, pucha, ¿qué pasará en el último? Pero mejor se asegura desde el primero, segundo, iremos con calma. Son 10 temitas más o menos, ¿no? Entonces, lo que hemos avanzado, entonces estaríamos en el tema número 8. Nos falta mecánica del trabajo de parto y la atención y vigilancia del trabajo de parto. Les agradezco, chicos. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Ojo, todavía no hay cuestiones presenciales, ¿no? He visto una reunión por el Zoom. Ningún médico quiere aventurarse. Bueno, los jóvenes, los que son médicos generales, claro, pueden ir a eso, ¿no? Es que no han agarrado, creo que, ninguna enfermedad, pero algunos también han muerto estando jóvenes. Y 2 administrativos han muerto, ¿no ve? 2 porteros han muerto en ahí. Max me dice, doctor, venga a firmar. Escúchame, pon una firma, no voy a agarrarme COVID, le he dicho el otro día, ¿no es cierto? Ahora ellos verán, si nos suspenden, pero no creo que nos suspendan porque no se ha levantado la emergencia sanitaria, quiero que me entiendan. El otro docente estaba llevando a sus alumnos, ayer yo le he tirado un carajazo, he dicho, no hagas lo siguiente, nos van a contagiar los chicos, ya que vengan a tu guardia, pero después del primer parcial, dan su primer parcial, ya van a saber algo de obstetricia, van a ir, no se preocupen, van a ir.
Pero en este momento yo quiero que sepan el primer parcial para que les pregunten ay, qué es, siquiera van a poder responder. Si no, van a decir, no sabe nada y se van a quedar ustedes traumados porque les van a tratar mal. Porque siempre alguien pregunta, les va a decir qué es la dinámica uterina, cómo es el parto, cuántos pasos tiene. Entonces son algunos preguntones, ¿no es cierto? Entonces, y van a quedar traumados, no van a querer ir nunca más a un hospital y ahí nomás no. Dan el primer parcial y les vamos a programar para que vayan en las noches. En las noches, en el día, ¿para qué van a ir? No tienen tiempo, no sé en qué momento, no sé por qué está yendo a ese, yo le he dicho a ese, ¿no? El de la UPAL está trayendo, le he dicho, oye, escúchame, a ver, le he dicho, ¿por qué está yendo a tus alumnos? Nos van a infectar o se van a infectar, si no, todavía hay casos positivos, nos cuidaremos nomás. Entonces, ahora depende, si ustedes quieren dar el 15, damos el 15, no hay problema, yo avanzo, son temas cortos el siguiente, yo le voy a resumir la mecánica de trabajo para que ustedes entiendan cómo es el parto, la mecánica, y la atención vigilante también podemos hacer si gustan, hasta el 15, pero si estamos ahorita, digamos, a 4 5, el próximo puede ser, digamos, el miércoles el 11, el otro el 18, y pueden dar su examen el 25, ¿qué les parece? Más o menos así programadito, bien. Ahora quieren dar, digamos, el 18, en la siguiente semana, 2 días pasamos, en un día les doy 2 temas, como ahora hemos avanzado 2 temas y no hay problema. Pero yo quisiera que no se apuren. ¿Dónde están queriendo coser? ¿Qué apuro hay? No hay ni plaza para el internado. Ahora tienen que entrar en julio, creo, porque ahorita los docentes también son bien especiales, por ahí no van a entrar. Ahí si entrarían unos 40. Un rote es, ¿no ve? 40 entrarían, 10, con 4 rotes, entrarían 40. ¿Y los demás dónde van a quedar? Entonces, esos, cuando ustedes egresen, esos niños van a tener más preferencia de entrar que ustedes van a quedar relagados. Y ahí va a ser cuestión de muñecas, ¿no ve? Que se van a entrar, todo. Otros incluso cobran. Un nieto, yo le hablé pues, a un docente, ¿no? Y me llama el papá, me dice, pero dile que me rebaje. Yo le digo, ¿qué cosa le vas a rebajar de nota? ¿Qué cosa no? Había estado cobrando el nieto para meterle al internado. Que me rebaje, me ha pedido 2.000 bolivianos, que me rebaje, le voy a pagar. No, pues yo le he hablado para que me haga el favor, para que le reciban a su hija en el internado. Pero y el otro tipo, todos abusan aquí, le he estado cobrando, no me dice que me rebaje. ¿Qué cosa le vas a rebajar? Pues no. Entonces así ocurre. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos el próximo miércoles. Y ahora echan sus notas. Echan, ¿no?